Buenos días, la compañera Cielo Cordero, al igual que el compañero Nilsson. Jordi, muy buenos días, por favor habiliten su imagen. Voy a tomarles ahorita la asistencia, por favor. Un momentito. Por favor, me indican entonces quiénes están ahorita ahí en la sesión. Jordi Ardón, Un arquitecto. momentito, muy bien. Desde que Gracias, no Jordi. no me dejaba entrar, arquitecto. No, la Ahorita, inscripción. ahorita vamos a ver, no tenga pena, ahorita vamos a ver. Jordi Ardón. Natalie, Sergio, José Génesis. Creo que está ahorita entrando el compañero Carlos Giovanni Centé, si no estoy equivocado. Me decía el compañero Giovanni Ardón, me dijo, ¿verdad? Jordi Ardón. Jordi. Ajá. Un momentito, Jordi Ardón. Ok, estamos, Jordi, muy amable. Por favor, de los compañeros que están ingresando ahorita, por favor, me dan su nombre. María Cecilia, perdón, María del Cielo Cordero. La compañera. Presente, buen día. Gracias, gracias, buenos días. Por favor, ¿qué otros compañeros están ya ahorita presentes en la charla? Por favor. Nilson Ramírez, buenos días. Aquí. Gracias. Me decía el compañero su nombre completo. Nilson Noé Ramírez. Nilson. Así es. Gracias, Nilson. Un momento. Nilson Noé. Así es. Gracias. Por favor, los otros compañeros. Carlos Giovanni Centé Méndez. Carlos Giovanni Centé. Muchas gracias, Carlos. ¿Quién más, por favor, compañeros? ¿Me dan su nombre? William Escobar. Muchas gracias, William. William Fernando Escobar Llanes, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. ¿Qué otro compañero, por favor? ¿Qué otro compañero está ahorita presente? Creo que el compañero que acaba de ingresar, no sé si es José Miguel Silvestre. Acaba de entrar otro compañero, José Miguel Silvestre. ¿Algún otro compañero más? Joarqui. ¿Quién es Joarqui? Sebastiana, un momentito. Sebastiana. Gracias. Ahorita solo le voy a tomar los compañeros. Un momentito. Ok. Gracias. Sebastiana, ¿verdad? Alguien que acaba de ingresar, creo que hay dos compañeros más. Jorge Vargas y Sergio de León. Jorge Vargas, momento. Para el compañero. Sergio de León. Sergio de León. Okay. Ok. Disculpen, estamos todavía con otro compañero más que no he agregado.
Voy a repetir nombres, por favor, y me dicen quién me hace falta, porque yo tengo 8 y al momento hay 9 personas. Por favor, ayúdenme para que todos Arquitecto, estemos. Sí, buenos dígame. días. Buenos Yo días. acaba de ingresar ¿Con quién hablo? con Jorge, con Jorge Vargas. Acaba de Ya está, Jorge, ya está. Voy a repetir, por favor. Jordi, luego Carlos Giovanni Centé, Sebastiana Telma Yulisa, María del Cielo Cordero, Sergio Manuel de León, luego está el compañero William Fernando Escobar, Esteban Gabriel Ramírez, José Miguel Silvestre. Es José Miguel Silvestre, ¿verdad? ¿O no? Así es, Arqui. Gracias. Sí. Y creo que está ahorita la compañera de apellido Sierra. Sí, Arqui. Gracias. Un momentito, por favor. La compañera. María del Cielo. Danisa, no sé si la compañera Danisa ya ingresó. La compañera Natalie Danisa ya ingresó. Sí, buenos días, Buenos días. arquitecto. La Ahorita enciendo la compañera, cámara. la compañera Cindy Vanessa ya ingresó. Y la compañera creo que me acaba de confirmar, Elisa María Sierra. ¿Alguien más haya ingresado? Bien, seguimos. 12 personas, todavía me falta uno. Por favor, si nos habilita su imagen, Danisa, por favor. Muy bien, entonces, que tengan muchas bendiciones en este día. Vamos a iniciar con las actividades de la semana séptima. Es un tema que creo que para todos nos es muy común un tema como este, y lo vamos a enfocar desde dos ámbitos, ¿sí? El concepto de lo que sería el estrés, ¿verdad? El estrés y el estrés ambiental. Digamos que hay dos maneras de identificarlo, ¿verdad? Entonces, por favor, por ahí a todos, muy buenos días. Jordi, buenos días. Habilitando Jorge, Jordi, William, Carlos Giovanni, Carlos, está por ahí repetido su nombre. Buenos días, Jordi. El día a día de usted, sí, con las actividades que realiza, creo que tiene una actividad de una empresa, creo que de madera, creo que le he entendido, ¿verdad? Y dentro de esto, Jordi, ¿cómo es el día a día en la cual tenemos que tener presentes, digamos, las áreas específicas en el trabajo, con las personas con que uno relaciona, la parte administrativa, la parte de compras, la plata que a veces se nos atrasa, a veces sale a tiempo, los proveedores que a veces no cumplen, el tráfico? A ver, cuéntenos esto, Jordi, ¿cómo es el concepto, primero que nada, del estrés? Por favor, si usted me da el concepto de estrés, y luego nos vamos a ir adecuando a cada uno de ustedes de qué manera vamos a llevar este tema del estrés, por favor. Pues fíjese que, como menciona usted, Arqui, todo lo que mencionó, pues sí se trabaja así, ¿verdad? Que compras, dinero que se atrasa, por menos se maneja un estrés, pues cuando son cuestiones de madera, ¿verdad? Cuestiones de muebles, pues tiene bastante estrés uno, por lo menos un decir, ¿verdad? Yo tengo una entrega de un gabinete de cocina, le puedo decir. Tengo una entrega de un gabinete de cocina el 11 de febrero, le puedo decir. Claro. Pero una semana, pues, unos muchachos no me vinieron, entonces yo esa fecha, pues yo la atraso. Entonces ya tengo la llamadera yo de los clientes porque no vino, y después de ese trabajo tengo que atrasar más y
así es como me atraso también en cuestiones pues de facturación, ¿verdad? Que ¿Cómo no? como por ejemplo, si yo compro una madera, ¿verdad? Que no está facturada, entonces tengo que estar aquí pues con problemas con la policía, ¿verdad? Estar dándoles mordida a las policías y mira que usted cae en ese tema del concepto no correcto, pero ahí usted cae en ese problema. Otro estrés más entonces, otro problema sí, serio. es que fíjese que más que todo, como por ejemplo, en cuestiones de madera, fíjese que yo trabajo pues una madera que se llama madera de cedro. La madera Ajá. de cedro no es muy raro donde la venden en los aserraderos. Entonces en los aserraderos más que todo le venden pues madera impregnada se llama, Ok, ok. el pino curado. Entonces ya cuando son cuestiones de cedro, pues ya es con aserraderos, ¿verdad? Los aserraderos, pero son aserraderos que por lo menos compran, como le digo, tantos palos, tantos miles de pesos y lo comienzan a cerrar ellos, pues Claro, los comienzan a distribuir. Entonces, ellos no manejan las facturaciones, ¿verdad? Entonces, con eso de las facturaciones, sí hay problema con se le eso. vuelve complejo. Pues miren, ya para todos nos ha dado un buen ejemplo Jordi, por un lado de las actividades que realiza. Todavía no nos ha contado cuando la madera llega húmeda, cuando la madera se le tuerce, se le abre, cuando la situación de los entregas, hay clientes que muchas veces son muy delicados y no nos podemos atrasar, porque al final perdemos un Sí, cliente, no ganamos un cliente, lo perdemos, ¿verdad? Y todo esto pues obviamente se vuelve complejo. Además, como dice Jordi, el aspecto eh, que tenemos que considerar de cuánto uno muchas veces económicamente tiene que mover la plata de un sector hacia el otro. A veces tenemos que buscar un préstamo. En fin, se nos vuelve un tema constante, ¿verdad? Es así, ¿verdad, Jordi? Entonces, para Sergio, sí, ¿cómo? exacto. Y Sí, díganos. no, pues como usted estaba comentando, ¿verdad? Sobre la madera, ¿verdad? Que se retuerce. Fíjese que con esas cuestiones de la madera, pues madera seca en sí, bueno, los muebles, pues más que todo se trabajan todo con madera seca, ¿verdad? Exactamente. Pero madera seca no va a encontrar así en un aserradero, sino que uno tiene que comprar, pues me refiero a una camionada, Sí, tenerla pues. seca y Y después la comprar la va. otra camionada. Entonces son inversiones bastante grandes, ¿verdad? Porque Claro. una camionada no le baja de 80,000, 100 quetzales, pues si se están comprando, por ejemplo, en el taller estoy comprando un aproximado, una camionada cada 2 meses, ¿verdad? Y sí son inversiones grandes. Seguro, So, seguro que sí, seguro que sí. Pues bueno, muchas gracias. Qué buena introducción. Iniciamos acá con Jordi. Este es lo que Jordi hace y dice es una acción dentro de una administración, en este caso un aserradero, en la cual él, como propietario o como administrador, como lo querramos ver, lleva el día a día. Se atrasa, pero él está viendo cómo salir adelante. ¿Sí? Hemos tenido entonces algunos otros momentos que ya lo vamos a ir acompañando. De los jóvenes aquí, ¿hay algún otro que adicionalmente a una tarea específica como la que lleva Jordi, tiene algún caso en la cual supervisa algún proyecto, participa dentro de la administración de una municipalidad o de alguna otra institución o de alguna empresa privada? Chicos, por favor, por ahí, ¿quién me puede levantar la mano para que podamos de alguna manera dialogar este tema, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es por ahí? ¿Alguna institución, alguna empresa que tenga cargo para ustedes? ¿Algún cargo específico? Sea encargado, responsable, director, jefe, ¿qué más por ahí me puede comentar ese día a día dentro de las actividades que realizamos? ¿Qué dice el compañero José Miguel Silvestre? Cuéntenos, ¿cuáles son sus actividades? Pues así de empresa, no tanto, Arco. Más que Ajá. todo mis estreses de tareas. ¿Son qué? Son de tareas, le digo. Ah, bueno, pero bueno, entonces, pero mire, al final, José Miguel, usted me está hablando a nivel del tema universitario, digamos, o de otro tema relacionado quizás con alguna actividad como Sí, profesor, etcétera. tema universitario, más que Ok, todo las ok, tareas. pero mire, yo pienso que en lo particular, pues son temas igual las que
El compañero Jordi está por aquí asistiendo y también tiene todas las tareas del caso, más todo lo que carga ya nos comentó. En esas tareas, Jordi, perdón, José Miguel, cuéntenos entonces cómo la ve usted en esa situación en la cual, por un lado, yo creo que he platicado con algunos de ustedes ya y me comentan, pues yo llevo, solo voy a abrir, pues yo llevo, me dicen, 4 clases, 5 clases, 6 clases. Yo llevo 8 cursos. Vaya, ok. Yo iba a decir eso, alguno por ahí me ha mencionado 8 cursos, quiere decir que usted cayó entre ese grupito. Ok, entonces, aliméntenos un poquito. ¿Cómo es que mira usted ese tema de estar tomando en cuenta que 8 clases, algunas las están posiblemente todas ahí de lado donde está usted, de lado de esa capa quizás? Algunos otros todavía se tienen que conectar a algún otro sector, por ejemplo, en Villanueva o Antigua Guatemala, ¿verdad? El cambio de horario que tuve, digamos, que recibo los lunes en las tardes, los martes, Okay, los miércoles recibo en la noche casi, okay. los jueves recibo 2 cursos y así. Pues mire, pues es Es un importante. estrés. Bueno, hay que Pero ver, he ido estamos controlando, digamos, las clases y las tareas. claro, es que ya vamos a platicar un poquito. Ahorita estamos como, ¿verdad? Viendo ese panorama general que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Y entonces, dentro de estos temas, la actividad propiamente de los cursos que uno se asignan en la universidad, primero que nada hay que ver, obviamente, que todos estos cursos, algunos son más teóricos, otros son más prácticos, otros son con una tendencia al área propiamente de diseño, quizás otros son dentro de una administración, otros son aspectos de tipo social, de tipo económico, pero en fin, lo que el compañero José nos habla de todas esas acciones que tiene que ver para estar conectado al día. Todavía no me ha comentado la necesidad que tiene de estar conectada también en lo económico, la parte que lleva para que las actividades que él menciona, que una vez se contacta el lunes, otro martes, otro los jueves, otro los sábados y algunos los domingos, pero los lleva al día también. Eso es importante, que los lleva al día. Al día quiere decir tareas solicitadas, tareas entregadas, ¿sí? Actividades de preparación para un curso. Algunos hay que prepararlo más, algunos son otros con otros complementos de un curso entre una cosa y la otra. Algunas son otro tipo de especialidades dentro de la misma carrera que se van dando. Dentro del tema que yo le preguntaría a José Miguel, con esos cursos, pero va saliendo y va saliendo en una media favorable sobre, hoy recuérdense que nos están pidiendo un promedio de ¿cuánto? De 70%, del 70%, ¿verdad? De cada clase ganada. ¿Cómo la lleva, José Miguel? Bien, aquí. Sí, bueno. Pero entonces dentro de eso ya vamos a ver que en algunos momentos sentimos que de repente algo me está pasando, que como que aquel tema se me atrasa en una clase, que no he conseguido toda la documentación que me piden, y eso va generando, así como le genera al compañero Jordi, ¿verdad? Alguna situación especial porque tengo que pagar aquella cuota del personal, tengo que, la semana ya tengo que cubrirla, el traslado de la materia prima hacia un punto y luego tiene que cerrarla. En fin, todas estas cosas principiamos por ahí a sentir, ¿verdad? Una cosquillita por ahí, si no por el estómago, si no por ahí sentimos otros temas, digamos ya de ciertos dolores de cabeza por ahí. Con usted está ocupado, pero lo está cumpliendo. Usted está ocupado, pero es ordenado para ir haciendo que la etapa de un programa de actividades se cumpla. ¿Es así, José Miguel? Sí, aquí. Muy bien, muy bien. De las compañeras tenemos aquí a Denisa, a la compañera Cielo Cordero, a Sebastiana, de ellas 3, Elisa, perdón, también. Ayúdenme, por favor. Estamos hablando del concepto del estrés. Inicialmente yo inicio con una, vamos a decir, una relación de las actividades que muchas veces tenemos en conjunto.
Unas son un tipo de actividades operativas, otras son actividades de estudio, otras son otro tipo de actividades de trabajo. No hemos mencionado que más de alguno por aquí ya tiene familia, ya tiene un chico, 2 chicos, y dentro de ello también está con esa carga. ¿Qué me dice Elisa? Cuéntenos, ¿cómo es su día a día? Pues mis papás tienen un negocio de comida Ok, y casi todo el día pasamos ahí en el negocio porque nos gusta estar, como es a la orilla del río, nos gusta estar más ahí que en casa. ¿cómo no? Entonces, todo el día pasamos ahí, ahí hago mis tareas, todo, y ya mis clases y las recibo en mi casa. Pero ahí Ok. es todo el día. Sin embargo, en el día a día, usted menciona con este tema de las actividades en el hogar, en la familia, usted también participa con ello y está a cargo quizás de parte de estas actividades. Sí, Ok. Eso significa quizás, Elisa, tener el control, digamos, de ir a ver cómo los materiales o los productos llegan, ¿verdad? A tiempo, la calidad del producto, sí, las la cosas que preparación, faltan. ¿verdad? La preparación de los insumos, que hay Ajá. que tener al día preparados los alimentos para que la gente los pueda tener a tiempo, ¿verdad? En algunos momentos algún atraso puede darse en la entrega de algún producto, posiblemente el alquiler o no, ¿verdad? Dentro de lo que es propiamente un negocio, ¿sí? Lo mismo le pasa al compañero que platicó del negocio de la madera, que él también tiene que pagar, posiblemente tiene el propietario del negocio, pero si no, también tiene que pagar. O sea, todas estas cosas al final, si se dan cuenta, forman parte de un día a día. Pero dice también Elisa, pero también me traigo mis documentos de preparación de las clases. Y también ella tiene otra recarga de actividades. Muchas gracias por ahí, la compañera Danisa. ¿Cómo le va, Danisa? ¿Cómo es su día a día? Bien, arquitecto. Pues paso más que todo trabajando un poco en la computadora porque ayudo al negocio de mi abuelo Ok, y de ahí pues como a las 11 tal vez 10 estoy haciendo el almuerzo para mi familia muy bien. y ya me pongo después a hacer los trabajos que ya, digamos, para ayudar a mi abuelo o ya sea de que tengo de la universidad. Correcto. Qué interesante, ¿verdad? Porque entonces ahí hay otra actividad más desde el punto de vista del apoyo, vamos a decirlo así, de respaldo hacia la familia con algún tipo de procesos que llevan la computadora. De repente le falla y de repente se va la energía, ¿sí? De repente le falla y no hay, ¿cómo se llama? Una situación de que el internet esté funcionando o no funcionando, ¿verdad? Además de eso, entonces lleva las actividades también, ¿sí? Y dentro de ello, pues es otra actividad más que se realiza. Gracias por ahí. ¿Quién me falta de los compañeros? Sergio, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice de esas actividades que usted realiza? ¿Qué aspectos, digamos, de relación laboral realiza? ¿Algún trabajo de supervisión o alguna actividad específica de esto? Buenos días, arquitecto. Yo igual con lo que son las tareas, Okay. pienso que el estrés es algo que dejamos que se acumule por no tener todo planificado. Muy bien. Por no tener la palabra que dijo, Todo planificado, tener un plan planificado. de trabajo. Ok. Debemos de tener un plan de trabajo en general para que nos permita conocer conscientemente qué cosas hacemos, conocer que las podemos realizar estando preparados para ello, conocer que de no hacerlo así, pues provocan serios atrasos en alguna situación que se dé en el hogar, en la casa, en el estudio, en las actividades familiares, etcétera, ¿verdad? Y entonces Sergio ha puntualizado algo muy correcto, ¿verdad? Este tema de la planeación, todos la comentamos y todos de alguna manera estamos conscientes. El tema es que muchas veces, algunos si me levantan la mano, es que no las cumplimos, porque lo tenemos aquí en la cabecita y sabemos que tenemos que hacer eso, pero le damos importancia de repente a una actividad antes o que venía atrás
o que nos la pidieron de repente y por ahí se nos va atrasando las cosas. Por ahí, ¿así es, Sergio? Sí, Sí. y también al tener el plan de trabajo, pues ya estamos como quien dice preparados, ¿verdad? Pero también existe el estrés secundario, que sería como en las clases, que se nos puede ir la luz Claro, y eso no lo tenemos planificado. claro. Gracias, Luis Fernando. Tal vez lo vamos también a comentémoslo un poquito, Luis Fernando. En el caso, yo creo que ahorita ya usted ya entró en el panorama, solo no sé si falta alguien, en el panorama, digamos, de lo que es el trabajo, el estrés. ¿Qué significa en sí entonces el estrés? ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Vive usted en una parte urbana en la cual también tiene que salir el día a día a un trabajo y de repente también, aparte de que tiene el trabajo, que tiene la universidad, que tiene las actividades en su familia, también está afuera, digamos, en el área vehicular y se tropieza por ahí, como me contó la vez pasada la compañera Cordero, de que agarra la moto y se le traba el paso por ahí en las calles? Entonces, ¿cómo es ese día a día para Luis Fernando? Pues yo no trabajo así fijo, pero a veces desde mi casa le ayudo con unos planos a un arquitecto y también a mi hermano le hago algunos planos. Ah, muy bien, qué bueno, ¿cómo no? Este, y con respecto al estrés, yo creo que el estrés es como que lo contrario al confort, ¿verdad? El confort es Ok, una sensación de bienestar que el ser humano siente al estar en algún lugar, ya sea psicológico o físico, ¿verdad? ¿cómo no? Este bienestar. El estrés sería entonces como la sensación de malestar, podríamos decirlo así, ¿Cómo no? que, que se nos presenta cuando enfrentamos determinadas cosas que a nuestro cuerpo no le agradan. Ok, Por ejemplo, como usted lo decía, ¿verdad? El tráfico. Y acá en Chiquimula se dificulta mucho por el clima, ¿verdad? Entonces, salir a mediodía, encontrar tráfico con sol, con mucho calor, entonces eso causa mucho estrés, por lo que prefiero no hacerlo, ¿verdad? claro, correcto. Enfrentarme como que a esa vida social o a esa vida en la que tengo que relacionarme con más personas y estar fuera de mi casa en horas que no sean no me causen tanto malestar. ¿Cómo no? Y digamos esa relación que usted hace en cuanto al desarrollo de planos. Eh, ¿Usted ya se le facilita el hecho de dominar toda la parte del dibujo de cualquier tipo de planos? Y esto, de alguna manera, pues, se resuelve a través del aporte que usted da, o también el hermano o la empresa X que le contrata le da las directrices de qué tipo de detalles, de qué tipo, ¿verdad?, de aspectos del proyecto que se esté realizando se realiza. Le pregunto esto porque si no es así y entonces usted aporta, ¿verdad?, parte del tema, pues en algún momento dado también, y aún así, si fuese por alguna otra etapa del, vamos a decir así, del documento que se está diseñando, en algunos momentos nuestro organismo está también con cierto grado, ¿verdad?, de algún tipo de presión sobre el tipo de trabajo que hacemos. ¿Esto sucede en las actividades de los planos para ustedes, Luis Fernando? O sea, Es, el tema que les digo es que es un poco diferente cuando estamos en un proceso de estudio, cuando estamos en el colegio y salimos de dibujantes y que dominamos el concepto, ¿verdad?, de lo que es el tema del dibujo. Pero ya cuando estamos en una etapa de una relación en la cual a través de un profesional le pide un trabajo, le cumple, etcétera, y el hermano también, etcétera, pero también hay momentos en que tiene que tomar la decisión porque no le preguntaron, pero se dio cuenta que algo estaba faltando en la parte del plano, etcétera, y entonces por ahí entra también esa etapa de que pueda, como decía usted, de repente estar quizás como preocupado, vamos a decirlo de esta otra manera, ¿verdad?, de que algo por ahí está entrando en un tema de cierta presión para que el trabajo quede bien. ¿Cómo sucede con este tema, Luis Fernando? sí, eh, recibo como directrices por parte de ellos, ¿verdad?, para Ok, hacer el trabajo que me solicitan, pero también
puedo aportar mi Claro. propia, aportar decisiones, ¿verdad? Ok. Ajá. Aquí hay dos, Y, perdón, termine, disculpe que lo haya interrumpido. y sí, como usted lo dice, ¿verdad? A veces uno cuando no sabe algo o no recibió toda la información sobre algo, sí se enfrenta como que a ese estrés psicológico, ¿verdad? El no saber qué Claro. hacer. Ok. Muchas gracias por ahí. Por ahí todavía, al igual como dijo Luis Fernando por ahí, mencionaba que una de las cosas importantes que debemos preparar es conocer el qué debo de hacer, el cómo debo de hacer, el cuánto, para cuánto debo de prepararlo, ¿sí? Estos temas se llaman planeación, ¿verdad? Pero también el compañero Luis Fernando también decía ahorita, me dan directrices del qué hacer, pero también no me quedo ahí, también aporto, ¿sí? También me preocupo porque las cosas queden bien, ¿sí? Esas cosas nos permiten en el tiempo y en la planeación a que vayamos alimentándonos, ¿verdad? De que ya a través de lo que tengo que hacer, programar una actividad que tiene siempre un principio y un fin. Principio tal día y termino a tal hora. ¿Sí? Si es otra actividad diferente, esto lo llevo en la semana y lo voy entregando en tales y tales actividades. Muy bien. Para Nilson, ¿y qué me falta? Nilson, creo que me falta Jorge. Los compañeros restantes, por favor, habiliten sus imágenes. Nilson, buenos días. Cerremos un poco con usted. ¿Cuál es entonces esa manera de ver el estrés para usted? Y luego le voy a hacer otro par de comentarios por ahí. Ayúdenos. ¿Qué es el estrés para usted, Nilson? El estrés para mí puede ser una carga de emociones a la hora de realizar una o varias tareas. Esa puede ser para mí lo que es el estrés. Nos cerramos a veces por culpa del estrés. Ok, eso es importante. Nos cerramos. Es una manera de decir las cosas, ¿verdad? Cuando nosotros nos dicen, mire, vamos ahora a hacer este nuevo tipo de trabajo o a iniciar un trabajo y va a llevar a estas y estas otras actividades, en algunos momentos nos sucede como que nos cerramos un poquito. Mire, todo es acá. Ese chip que cargamos en la cabecita es el que nos da esos, vamos a ir viendo, esas fatigas, esos cansancios, esos sudoramientos, ¿verdad? Esos enojos, ¿sí? Entonces, y ahí el hecho de que nosotros conocemos que eso nos puede suceder, entonces tenemos que ver la manera de ir resolviéndolo. Porque tragarnos, puede decir la palabra, esas cargas emocionales que se dan, pues en algún momento a veces son cargas emocionales quizás que lo único que lo hacen a uno es no sentirse tranquilo, ¿verdad? Sino de cierta manera preocupados, molestos, y ya vamos a ver con ello. ¿Usted también relaciona sus actividades en casa, actividades de la universidad, o también tiene otro tipo de actividades, Nilson? Sí, tengo actividades. Nosotros nos dedicamos a lo que es agricultura, ¿Cómo no? específicamente a lo que es café y banano. Correcto, ¿cómo no? Entonces ahí se relaciona lo que es mi trabajo con el estudio y con ocupaciones Pero también del hogar. también tiene que entonces coordinar, apoyar, ir, quizás trasladar parte del producto, quizás meterlo al mercado, quizás ver semilla, quizás ver parte de la siembra, personal que está en el terreno, en la finca, donde fuera. También eso le tiene que hacer, Nilson. Sí, exacto. Ahí es donde se da mucho estrés a veces, ¿verdad? Porque a Seguro. veces hay, con el personal a veces cuesta mucho, ¿verdad? Porque no todos trabajan como nosotros quisiéramos. Claro. Igual a veces ese estrés nos hace que a veces nosotros presionemos demasiado al personal. ¿Cómo Y no? entonces el personal se termina estresando también. También, claro. Claro que sí. Claro que Otro sí. de los casos que me suele suceder es a veces con las siembras.
las plagas que puedan caer. Plagas, las lluvias Las- o que no llega, o que no hay o que no hay agua, no hay lluvia, ¿verdad? Sí, exacto. En este caso, pues afecta mucho que no haya lluvia. Eh, Igual ahorita con lo que son fertilizantes, pues estresa un poco ver que los precios están yendo hasta arriba Claro. y los productos que nosotros vendemos, pues no los están pagando como En para el tiempo. sustentar ese Claro, precio, ¿verdad? Claro. Igual, o a veces hay siembras que se pierden. Por ejemplo, con el banano tenemos ese problema de que si el banano ya está muy sazón o está golpeado, ya no, No los ya no toman se lo como compra. rechazo. Claro. Exacto. Ya pierde Entonces, valor. sí, exacto, ya pierde valor. Y si en caso nosotros quisiéramos recuperar un poco, tenemos que buscar otros medios para Seguro, ver dónde lo vendemos. seguro. Pero ya se vende a un precio más barato siempre. ¿no? Claro, seguro. Pues mire, Igual qué es- bien. Gracias por sus aportes. El día de hoy ha sido muy interesante, ¿verdad? Vamos a ver un poco el concepto de todo este tema de estrés. Entonces, por acá, Jorge, vamos a habilitar una lectura, una pequeña lectura para diferenciar entre lo que es en sí ese tema del estrés que ustedes han mencionado, el que manejan el día a día, pero que también hay otras cosas hacia afuera, ¿sí? Como lo mencionamos con el tema de la parte externa del área de la ciudad o del sector donde uno está, ¿sí? Porque nos tenemos que trasladar en vehículos, porque tenemos que echar combustible, pero ahorita con lo que está sucediendo de manera internacional, nos está afectando también porque ahorita vamos a pagar o ya estamos pagando más, ¿verdad? Por el valor del combustible. Quiere decir que a veces no nos alcanza y entonces ese es otro inconveniente más para todas las cosas que nos afectan. Para los que compran productos, materiales, etcétera, también ya les está creciendo el valor. Y quien quiere adquirir el producto que ustedes hacen, también le van a afectar porque le van a subir, ¿verdad? Al área, digamos, de la producción que generan. Esto es así, William Jacinto. Así es, arquitecto. Así es que, O sea, la sobrecarga de trabajos y ahora con el tema de los precios de no solo el combustible, sino ya no, todo lo que se ve afectado por el combustible, pues ya ahora ya no es solo el combustible, sino la canasta básica, insumos, todo lo que uno consume ya tiene un precio mayor a lo que claro, lo conseguíamos antes. y si usted está en una actividad específica de ello y tiene que resolver cómo comprar, ¿verdad? A través de que algo está subiendo, pues obviamente hay preocupación por ahí interna de la familia, del hogar, etcétera. Y entonces se tiene que, digamos, concentrar uno muy bien el cómo ir resolviendo aspectos donde la economía afecta, como usted menciona, ¿verdad? Porque posiblemente ahora en lugar de hacer un viaje diario a todos los lugares donde voy, posiblemente tendría que hacer 2 viajes a la semana quizás para ir resolviendo, ¿verdad? El gasto del combustible, aprovechar el recurso al máximo, ¿verdad? Muy bien. Jorge, voy a habilitarle, decía, un momento una de las actividades de lectura para ver el tema del estrés. Un momento nada más. Lo quiero ver qué tenemos acá. A ver. ¿Tiene ahí el concepto de estrés ambiental, por favor? Vamos a ir leyendo esto, que son todas esas partes externas en la cual nos relacionamos con estas actividades del día a día. ¿Nos ayuda por ahí, Jorge? Capítulo número 6, estrés ambiental. En este capítulo se contempla el ambiente físico no como un recurso satisfactorio y enriquecedor, sino como una fuente de estrés psicológico. El proceso humano implícito es la reacción de enfrentar en forma efectiva exigencias ambientales extremas. La incapacidad de dominar el estrés ambiental implica consecuencias psicológicas y finalmente costos psicológicos ocultos a largo plazo por la
por la permanente adaptación o condiciones ambientales adversas. La investigación del estrés ambiental ofrece una ayuda fundamental en las tareas de mejorar la calidad de ambiente urbano y satisfacer las necesidades del anciano en una forma más efectiva. Ok, por ahí un momentito. Esto nos trae pues que dentro de las actividades que muchas veces realizamos como profesionales, como el área, digamos, de la arquitectura, vamos a tener, ya tienen ustedes, me imagino, una serie de requerimientos por parte de los sectores donde ustedes laboran, en las cuales si mantenemos una relación, digamos, específica con la parte urbana y vemos que muchas veces el ambiente en el cual estamos, por ahí mencionó, creo que Fernando Sagastume, que el horario, digamos, del mediodía es fuerte, el calor ahí quizás hace que muchas veces uno tenga que trasladar ciertas actividades. Sin embargo, yo lo quiero llevar a ese concepto de los procesos, en este caso de diseño arquitectónico, en el cual, ¿verdad? Una definición de una propuesta para una vivienda, por ejemplo, y hay aspectos en los cuales el clima sea uno de los inconvenientes, digamos, que el cliente le pide, pues obviamente analizar, ¿verdad? Analizar. Ustedes están ya, creo que en etapa entre el tercer año, no sé si están en lo cierto, entre el tercer y cuarto año, o entre segundo y tercero, no importa. Lo importante es que al final estemos conscientes de que tendremos que plantear ciertas soluciones, ¿verdad? Porque nosotros al final, un cliente nos va a buscar para que le solucionemos el problema. Si es por agua, si es por tema de clima, si es por tema de los materiales, etcétera, pues ir planteando las diferentes soluciones. Y en el tema, digamos, del control ambiental con el calor, hay en la parte de lo que es medio ambiente, hay una parte que se llama Mahoney, es una, no sé si algunos ya llevaron control ambiental, y donde está específicamente cómo utilizar adecuadamente los recursos naturales, en este caso del sol, pero también a nivel de ustedes saben que la posición del soleamiento en sus viviendas o en las viviendas que tengan de su cliente, pues vamos a saber que la posición y las orientaciones del soleamiento van, aparece temprano el sol sobre el lado, ¿verdad? Y luego se va en el transcurso del día, ya va, vamos a decir, trasladando su soleamiento hacia la parte del cenit y luego hacia la parte de la tarde en la cual se cierra sobre un área, digamos, sur-oriente, pues, ¿verdad? Quiere decir que si en un momento dado, por ahí, con alguno de los clientes que tengan ustedes, y la persona le tiene que resolver algunos temas de las habitaciones y que la posición de las habitaciones dan sobre ese sector, pues tenemos que solucionar de qué forma, ¿verdad? En algunos momentos hay algunas maneras de quizás ampliar la parte de la cubierta, colocar lo que son unos parteluces, en fin, darle solución para que esto no provoque, porque el no solucionar también le vamos a trasladar cierto problema, ¿verdad? A las determinadas personas. Entonces, quiere decir que si no le solucionamos a ellos un tema de lo que es el soleamiento en una propuesta de casa, pues no van a quedar contentos con el tema. Por el contrario, van a quedar ya más satisfechos. Recordémonos que digamos algo que el soleamiento le pega a alguien que duerme en una habitación tipo 2, 3 de la tarde y sobre eso caen los rayos del sol sobre el sector, etcétera, pues no va a estar contento, no va a estar satisfecho de las propuestas. De igual manera, estaría sucediendo algunas situaciones en el transporte mismo, cuando tenemos alguna posibilidad, ¿verdad?, en la planeación urbana a nivel municipal, con poder resolver algunos aspectos de paradas de buses, de circulaciones más amplias, en fin, todo este aspecto general nos provoca a nosotros cierto tipo, digamos, de afecciones. Por ahí menciona que el proceso humano implícito dice es la reacción de enfrentar en forma efectiva exigencias ambientales extremas, ¿sí? Para las personas adultas, en un momento dado en una ciudad, y como sabemos, todo organismo con el tiempo va llevando un proceso
de afección, de deterioro, en algunos momentos a través de la vista, a través del oído, a través de la manera, digamos, de trasladarse al caminar, etcétera. Y cuando se quieren atravesar ciertas partes, ¿verdad?, de la ciudad y no utilizan una pasarela, pues le provoca a alguien un choque nervioso, ¿verdad?, por lo que puede sucederle en atravesarse determinada calzada, determinada calle, etcétera, ¿verdad? O bien, lo que nos genera por aparte el uso, digamos, de buses que por su naturaleza tal vez estén por dos temas. Uno es el tema de propiamente social, pero también con aspectos propiamente delincuenciales, en la cual pues provocan cierto tipo de situaciones que a uno le preocupan, con algún robo, ya no digamos una afección física, ¿verdad? Y entonces todo esto genera en el organismo, en la persona, otro tipo de condiciones de lo que llamamos estrés, en la persona, ¿sí? Cuando la persona va y se va en bus, pues no va tan tranquila porque tiene que llevar, ¿verdad?, agarrados sus documentos, sus bolsos, lo que fuere, porque le pueda provocar un trastorno. Entonces ya uno va un poco preocupado de lo que puede suceder. Esos temas o nos provocan ansiedad, nos provocan tristeza, nos provocan problemas de malestar, etc. El estrés que vamos a ir comentando, el estrés vial, por ejemplo, donde los vehículos están sobrecargados, ¿verdad?, de la parte vial y donde constantemente quienes no salen temprano, pues ya tienen que caer en ese tipo de tráficos y no, muchas veces no respetamos las regulaciones, digamos, para manejar, y esto nos provoca también otro tipo de afecciones. Algunos nos irritamos muy rápido, algunos protestamos y nos puede esto provocar también otro tipo de afecciones. Se generan otro tipo de choques externas para quienes manejan moto y vehículo, pues las dos cosas son muy semejantes. Seguimos por ahí la naturaleza del estrés ambiental. Por favor, compañero Vargas. No sé si puede subir un poco. Ahí está. Naturaleza del estrés ambiental. En este capítulo se enfocarán en características ambientales, tales como el ruido, temperatura, contaminación del aire, pero enfatizando en una función de estos elementos como productos de estrés. Las condiciones Productores de estrés. productores de estrés. Las condiciones ambientales adversas como el ruido intenso y el calor o frío extremos afectan en una forma negativa la salud y el bienestar emocional de la gente. Y en consecuencia, Ahí, en ese sentido, no sé si hay algunos compañeros que viviendo hoy en día en el sector de Oriente, llámese Chiquimula, Zacapa, Parque Morales o Izabal, etcétera, porque les digo esto porque los compañeros con quien nos relacionamos en la universidad con ustedes, pues algunos vienen de todos esos sectores, ¿verdad? Sin embargo, de repente he sabido que más de alguna familia viene de Oriente, de Occidente. Y si alguno de ustedes son de Occidente, cuéntenos cómo se siente con el clima, si cercanamente han pasado pues, tiempo corto, pero si ese clima es como es el calor, digamos, de Zacapa, a veces que estamos con 32, 34 grados, ¿sí? En otros sectores igual. Pero la gente que viene de otros puntos, de Occidente, tal vez lo normal para ellos es estar en un clima entre unos 12, 15 grados, ¿sí? Situación que sería adversa también para usted, para nosotros, ustedes, si están del lado de Oriente y se pasan para el sector, ¿verdad?, de Occidente, del lado de San Marcos, o Tonicapango, Huetenango, cosas de estas. ¿Hay alguno que nos pueda, compañero de ahí, que nos pueda comentar si es de algún sector del lado de Occidente? Si alguno es de por ahí, que por favor nos levante la mano un momentito para ver si podemos charlar un segundito con ese tema. ¿Ninguno? Todos son del sector de Oriente. Bueno, qué bien. Seguimos entonces. Habilitando sus imágenes, por favor, habiliten sus imágenes. Compañero, entonces, la naturaleza, definiciones del estrés, por favor, ahí, compañero Jorge.
Los psicólogos que han estudiado el estrés ambiental consideran que se debe empezar por establecer una definición precisa de lo que es estrés. Se ha llegado a distinguir dos tipos de estrés, orgánico y psicológico. ¿Ok? El estrés orgánico, la definición inicial de estrés, que se elabora a través de la investigación médica, ponía énfasis en los aspectos orgánicos o filosóficos. Fisiológicos, perdón, es que no miro no tenga pena, dele. del estrés. El pionero en esta área fue Hans Selye. Él define el estrés orgánico como la respuesta no específica del cuerpo a la acción del ambiente. Okay. Denomina productores de estrés a los factores ambientales que causan estrés, como los productos tóxicos o las temperaturas extremas. Okay. Estrés psicológico. Richard Lazarus y sus colaboradores son los investigadores que han realizado el trabajo más extenso sobre el estrés psicológico. Lazarus pone énfasis en el estrés. Implica un elemento psicológico esencial. El individuo evalúa el significado personal y importancia del productor del estrés. El estrés psicológico ocurre cuando el individuo estima que una condición ambiental productora del estrés presenta una amenaza o excede su capacidad para enfrentarla a la recepción. Para enfrentarla, o sea, lo que a él le provoca, dice, el estrés psicológico ocurre cuando el individuo estima que una condición ambiental productora de estrés representa una amenaza o excede, dice, su capacidad para enfrentarla. O sea, muchas veces nos sucede que nos ponemos de repente nerviosos porque algo pueda ser, mentalmente estoy pensando, fruto, digamos, del proceso de un estrés, que algo me puede suceder y me pongo nervioso, me pongo por ahí quizás sudando, ¿verdad? De algo que tal vez no está sucediendo, pero que el estrés mismo le va generando a uno ya no solamente, vamos a decir así, esa sudoración normal, si lo queremos ver como parte de una afección psicológica, sino que también ya nos puede deteriorar, también de alguna manera físicamente a nuestro organismo. Seguimos, por favor. La percepción dice de la situación del estrés. ¿Qué más? Ahorita le digo. La percepción de la situación del estrés por parte del individuo es esencial para la definición del estrés. Una situación objetivamente neutra que es percibida como una amenaza causará un estrés psicológico. El estrés psicológico incluye tres tipos de evaluación: cognitiva, cognitiva. Lázaro define la evaluación primaria como un proceso psicológico, medidor que sirve para distinguir las situaciones potenciales amenazantes. Por último, situaciones potenciales amenazantes. A ver. De las benéficas o de las que no tienen importancia. La evaluación secundaria funciona para estimar los recursos del individuo para enfrentar esa situación amenazante. Correcto. Por último, la reevaluación modifica la percepción original de la situación debido ya sea a las condiciones cambiantes del ambiente o a los cambios internos de las personas. Okay. El último párrafo, Lazarus y sus colaboradores identificaron dos tipos principales de estrategias que los individuos emplean para enfrentar situaciones de estrés. La respuesta enfocada en el problema consiste en conductas o actos cognitivos dirigidos hacia la fuente del estrés para modificar la condición ambiental que lo provoca, la conducta personal para enfrentarla o ambas. El manejo de la situación con una respuesta enfocada en las emociones implica conductas o actos cognitivos orientados a reducir
a reducir, a tolerar mejor las reacciones emocionales ante una situación de estrés. Muchas gracias. Un momento acá. Voy a dejar esto. Bien. Entonces ahora, por favor, me habilitan sus imágenes de nuevo, por favor, todos. Chicos, estamos hablando entonces de un tema que a diario nos da, que lo vivimos en casa, lo vivimos en el hogar, lo vivimos con la familia, lo vivimos muchas veces con ciertos deterioros, ¿verdad? De enfermedades físicas que nos puede esto provocar, ¿verdad? Tanto en pequeños, en medianos, en grandes, en adultos, y esto pues muchas veces nos ha afectado. El mismo tema que no hemos dejado, ¿verdad? De esta manera de terminar de que la pandemia se dé. Muchos lo vivieron, muchos lo vivimos, con los hogares, con las familias, en el trabajo, etcétera. ¿Cómo se presentó? Si alguien nos pueda comentar cómo se presentó en algún momento dado ese concepto, ¿verdad? De esa quizás pena, angustia, agonía, situaciones en donde las personas, el tema de las enfermedades estas últimas nos provocaron, o aún muchas veces hay todavía situaciones de alto riesgo para quienes estén afectados por el COVID, etcétera. ¿Hay alguno de ustedes que quiera comentar algo? ¿Ninguno en hogar? ¿Ninguno? Bien, lo importante es que al final sepamos que estos temas se puedan dar. El coronavirus, el COVID, de alguna manera no da necesariamente a solo a una persona, sino que esto es de un momento tan creciente junto con el otro Omicron que está afectando prácticamente en una relación casi de 10-1. ¿Verdad? Por una persona que le caiga en la familia le puede provocar de unos 5, 6, 7 días que todos, ¿verdad? Sean afectados por ello. Algunas situaciones se dan a tiempo y podemos, vamos a decir, con una atención pronta, vamos a decir actualmente, ir resolviendo lo que al principio costó, puesto que no teníamos vacunas, etcétera. Por ahí entonces la vacunación forma parte del proceso que permita de alguna manera pues fortalecer un poco la afección, digamos, de este tipo de virus. Bien, vamos a ver también ahorita un tema de un estrés ambiental de tipo vial. Vamos a ver si puedo encender esta situación. Vamos a ver. Ahí se encuentra una pantalla que dice, donde dice estrés ambiental, perdonen. ¿No? Ahí está. Todavía no, Ahorita va a pasar. Entonces, por favor, miremos este tema y luego lo compartimos. ¿Se escucha? ¿Se escucha, jóvenes? No. ¿Sí? No se escucha, arquitecto. No. Cual los eventos ambientales o estresores amenazan la existencia de un organismo y su bienestar, provocando una respuesta a la amenaza. ¿Se escucha? En el caso del estrés ambiental, se trata de una reacción de la persona ante una situación concreta en la que se presenta un conjunto de variables ambientales cuya disposición e intensidad hace que sean percibidas como aversivas para la persona. En esta reacción están implicados componentes fisiológicos, cognitivos, afectivo-emocionales, comportamentales y socioculturales. Conceptos asociados. Sobrecarga ambiental. Viene de 4 premisas. 1. Los seres humanos tenemos una capacidad limitada para procesar estímulos ambientales y podemos prestar atención a un número limitado de estímulos simultáneamente. 2.
Cuando la cantidad de información del entorno excede la capacidad de la persona para procesar todo aquello que se considera relevante, entonces se produce una sobrecarga de información. 3. Cuando aparece un estímulo ante el cual debemos dar una respuesta, evaluamos lo significativo y tomamos decisiones para afrontar la situación convenientemente. 4. La cantidad de atención disponible de una persona no es una variable constante y puede reducirse temporalmente tras demandas de atención prolongadas. Pero, ¿cómo nos comportamos cuando nos enfrentamos a una situación de sobrecarga ambiental? La respuesta dependerá de a qué estímulos prestamos atención y cuáles ignoramos. Por otra parte, una vez ha cesado la exposición a un estímulo molesto o excesivo, puede acontecer efectos sobre el comportamiento como errores en el funcionamiento mental. El modelo de la sobrecarga atribuye estos efectos a la capacidad reducida de la persona para atender a claves estimulares relevantes. Deprivación ambiental. Los estudios sobre deprivación sensorial muestran cómo las personas privadas de toda estimulación sensorial pueden desarrollar estados de ansiedad severa, así como otras anomalías psicológicas. También es cierto que existen claros beneficios cuando se reduce la estimulación sensorial. Por otra parte, se han predicho ciertos efectos derivados de la deprivación ambiental. Aunque las ciudades ofrecen un entorno caracterizado en general por una sobreestimulación ambiental y social, la gente que habita en ellas puede estar perfectamente instalada y sujeta a un entorno físico infraestimulado. Mientras los campos, bosques y montañas contienen una variedad sin fin de patrones cambiantes de estimulación visual, las áreas urbanas están formadas por patrones que se repiten. Estimulación óptima. El nivel óptimo de estimulación implica al menos 3 categorías. 1. Estimulación sensorial. 2. Estimulación social. Y 3. Movimiento. Demasiada o poca estimulación sensorial no es deseable, al igual que ocurre con la estimulación social y con el movimiento. A su vez, estas 3 categorías mencionadas pueden variar a lo largo de 3 dimensiones: intensidad o nivel de estimulación, diversidad, tanto a lo largo del tiempo como en un momento dado, identificación de patrones, o grado en el que una percepción contiene tanto estructura como incertidumbre. Productores de estrés ambiental. Tienen 2 clasificaciones. Primero veremos 4 que son las principales. Fenómenos cataclísmicos. Son eventos de la vida singulares, únicos y repentinos, que requieren mayores respuestas adaptativas. Generalmente, se encuentran fuera del control de la gente y pueden considerarse generalizables para la población. Algunos son prolongados, como por ejemplo la exposición a la cárcel, y otros pueden ser breves, como por ejemplo quedar encerrado un par de horas en un elevador. Cambios. Son aquellos eventos de la vida que afectan a pocas personas o a una sola y no tienen el mismo impacto en un individuo que en otro. Algunos pueden estar de cierta forma fuera del control del individuo, como por ejemplo ser despedidos del trabajo sin previo aviso. Y otros pueden estar más influidos por nosotros mismos, como por ejemplo el divorcio. Molestias cotidianas. Referido a aquellos estresores ambientales estables, repetitivos o crónicos que están presentes a lo largo del tiempo en la vida de la persona, como por ejemplo el ruido de las calles. Otros estresores pueden ser problemas familiares, situaciones de estrés en el trabajo, también características del ambiente físico, como por ejemplo viviendas en áreas de peligro o expuestas a excesiva contaminación. Factores específicos de estrés ambiental. Estaciones del año y estado del tiempo. Estos
pueden ocasionar un trastorno afectivo estacional, que consiste en un conjunto de síntomas depresivos que ocurren entre otoño e invierno y que tienden a desaparecer espontáneamente en primavera. Temperatura. Se ha observado que, a mayores niveles de calor, las conductas agresivas y de hostilidad aumentan a la par de la temperatura. Presión barométrica. Existe cierta correlación entre la presión barométrica con la salud mental y el estrés. Baja presión barométrica se ha asociado con mayores niveles de depresión. Contaminación del aire. Los altos niveles de contaminación tienen consecuencias en el comportamiento, como por ejemplo el nivel de actividades al aire libre se ve reducido por esta contaminación. Por ello, las personas tienden a sufrir más estrés, ya que no pueden realizar actividades que les permitan liberarse. Ruido. Es un factor que tiene graves efectos psicológicos en los individuos. A pesar de que los sonidos a altos decibeles están vinculados con efectos en la salud mental, el ruido se refiere básicamente a cualquier sonido que molesta al individuo y que no depende de los decibeles a los que se presenta. Hacinamiento. Ha sido altamente estudiado como estresor importante en los diversos ambientes en que se desarrolla el individuo. Principalmente, se han analizado sus efectos en los hogares, trabajo, escuela, entre otros. Para comprenderlo mejor, distingamos los términos de densidad y hacinamiento. Densidad se refiere a la medición objetiva del espacio físico que tiene una persona, donde se distingue la densidad social, muchas personas, de la densidad espacial, espacio insuficiente. Por otro lado, hacinamiento hace referencia a la percepción subjetiva que depende de la evaluación que la persona hace del ambiente. Medición del estrés ambiental. Somáticas. Corresponden a los componentes fisiológicos y funcionales de las reacciones de estrés. Las reacciones del cuerpo se ve reflejado en los cambios cardiovasculares, alteraciones en el ritmo cardíaco, alteraciones en la actividad muscular. La acumulación de las reacciones de estrés a corto plazo puede causar un serio daño somático. Psicológicas. La producción de adrenalina se ve incrementada, produciendo ansiedad, frustración y depresión que pueden alargarse y causar trastornos. De conducta. Las personas con estrés no se comportan de forma ordinaria. Tienen actitudes impropias, rigidez de conducta e incapacidad para realizar el trabajo. Suelen morderse los labios, pasearse de un lado a otro y presentan desasosiego, así también como bajo rendimiento. El estrés no deteriora inevitablemente el funcionamiento. En algunas personas puede mejorar debido al adecuado manejo de la situación. Subjetivas. Pueden consistir en una evaluación del grado de malestar emocional provocado por el estrés en una sola dimensión, o en estimaciones de algunos estados emocionales característicamente asociados con el estrés, como la ira, ansiedad o depresión. Factores de riesgo. Psicológicos. Lo primero que hay que saber es que el estrés puede ser causado por agentes psicológicos y ambientales a la vez. Entre los factores de riesgo a nivel psicológico están los locus del control. El locus de control interno hace referencia a la convicción de que todos los sucesos ocurren debido a lo que hacemos. En cuanto al locus de control externo, es la convicción de que no se pueden modificar las causas del estrés. Ambientales. Entre los factores de riesgo ambientales está la incapacidad o dificultad de adaptarse a nuevas rutinas. En el caso de tener que enfrentar situaciones como mudanzas, comienzo de una nueva relación laboral u otras similares, es de mucho beneficio contar con la ayuda de un psicólogo. La alteración de aspectos de la vida, ya sea en mayor o menor medida, también puede originar estrés. Modelos explicativos. Aunque el estrés ambiental depende de varios factores, los diversos modelos explicativos ponen énfasis en algunos de ellos. El modelo de Selye. El síndrome de adaptación general de Selye se basa en la respuesta del organismo ante una situación de estrés ambiental distribuida en 3 fases o etapas. La primera, fase de alarma.
Ante la percepción de una posible situación de estrés, el organismo empieza a desarrollar una serie de alteraciones de orden fisiológico y psicológico que lo predisponen para enfrentarse a la situación estresante. Fase 2. Fase de resistencia. Fase de adaptación a la situación estresante. En ella se desarrolla un conjunto de procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y comportamentales destinados a negociar la situación de estrés de la manera menos lesiva para la persona. La tercera, fase de agotamiento. Si la fase de resistencia fracasa, es decir, si los mecanismos de adaptación ambiental no resultan eficientes, se entra en la fase de agotamiento, donde los trastornos fisiológicos, psicológicos o psicosociales tienden a ser crónicos o irreversibles. El modelo de Lazarus. El modelo desarrollado por Richard Lazarus se centra básicamente en los procesos cognitivos que se desarrollan en torno a una situación estresante. Para el autor, la experiencia estresante resulta de las transacciones entre la persona y el entorno. Estas transacciones dependen del impacto del estresor ambiental. Impacto mediatizado en primer lugar por las evaluaciones que hace la persona del estresor. Y en segundo lugar, por los recursos personales, sociales o culturales disponibles para hacer frente a la situación de estrés. Los resultados de esta evaluación modifican la evaluación inicial y predisponen al desarrollo de estrategias de afrontamiento en dos direcciones. Estrategias orientadas al problema, es decir, comportamientos o actos cognitivos dirigidos a gestionar la fuente de estrés. Estrategias orientadas a la regulación emocional, es decir, orientadas a provocar un cambio en cómo es percibida y vivida la situación de estrés. Otros modelos transaccionalistas. Otros modelos apuntan que el estrés ambiental es el resultado del significado que la persona introduce en una determinada situación ambiental. Efectos psicológicos del estrés ambiental. La exposición continua a un factor de estrés provoca principalmente cambios estructurales en la corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. Los estresores ambientales que provocan alteraciones en los sistemas del organismo de manera sostenida determinan cambios funcionales, como en la conducta y fisiológicos. Si bien el estrés de baja intensidad induce a conductas necesarias para la vida del ser humano, experimentar altos niveles de estrés afecta el funcionamiento del organismo humano, puesto que eleva las probabilidades de manifestar enfermedades cardiovasculares. También puede provocar la aparición de trastornos. Los principales sistemas implicados en la respuesta del cerebro al estímulo estresante son el sistema inmunitario, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal y el sistema nervioso autónomo. Estos repercuten en un aumento de la resiliencia, la adaptación y la sensibilidad a nuevos factores estresantes. Efectos de ruido. Estudios realizados en laboratorios indican que el ruido provoca reacciones fisiológicas generales típicamente asociadas con el estrés. Aumenta cuando el ruido es alto e incontrolable. Efectos en la salud. Deficiencia auditiva, sordera, dolor de cabeza, insomnio y nerviosismo. Efectos en la conducta. El ruido excesivo tiene efectos nocivos en muchos aspectos de la conducta social del individuo. Efectos de la temperatura extrema y la contaminación atmosférica. Efectos en la salud. Estudios correlacionales indican que existe una significativa relación entre la época de calor y las tasas de mortandad en las áreas urbanas. Hay datos que demuestran que existe relación entre incidencia de enfermedades respiratorias y los aumentos relativos de contaminación atmosférica. Efectos en la conducta. Investigadores indican que las temperaturas excesivamente altas afectan la conducta social del individuo. Teorías asociadas. Teorías del control. El principio general por el que se rigen las llamadas teorías del control
es que los efectos negativos producidos por el estrés ambiental serán más o menos severos en función del grado de control, ya sea real o percibido, sobre el estímulo estresor y, sobre todo, sobre la fuente productora del estímulo. Teoría de la indefensión aprendida. Seligman descubrió que tras someter a un animal a descargas eléctricas sin posibilidad de escapar de ellas, dicho animal no emitía ya ninguna respuesta evasiva, aunque, por ejemplo, la jaula hubiese quedado abierta. En otras palabras, había aprendido a sentirse indefenso y a no luchar contra ello. Un fenómeno similar se observa en el comportamiento del ser humano. Teoría del arousal. La relación entre activación y rendimiento toma la forma de una U invertida. Para cada tipo de tarea se define un grado óptimo de activación, en el cual el rendimiento para esa tarea es máximo. Por encima y por debajo de ese nivel óptimo, el rendimiento decrecerá más cuanto más lejos se encuentre el nivel actual de activación óptima para la tarea. Es decir, tareas complejas tienen márgenes de estimación reducidos y las tareas simples tienen márgenes de estimación amplios. Un modelo integrador. El manual de Bell, Fisher, Ball y Green, en su cuarta edición, propone un modelo de corte integrador para la explicación del estrés ambiental y la respuesta de afrontamiento. En ella considera las principales aportaciones, teorías y aproximaciones sobre el estrés ambiental. Aplicaciones en la planeación ambiental. Teniendo en cuenta lo ya mencionado sobre los factores de riesgo y los productores de estrés, debemos optar por tomar medidas que nos ayuden a combatirlo, como reducción del ruido urbano, aislamiento de ruido, promover la convivencia y relaciones humanas, también paisajismo y estética urbano, que otorguen entornos restauradores para las personas, ya que estos deben ser de fácil acceso a los recursos. Asimismo, un aumento de control en ambientes institucionales, como los hospitales, ya que estos suelen generar constante estrés a los pacientes y a los propios trabajadores. Estrés ambiental por efecto de la pandemia. En la coyuntura actual que vivimos, se puede observar que el estrés ambiental ha incrementado. El primer factor para ello es que muchos nos vemos aislados en casa, donde debemos aprender a convivir con la familia todo el día. Y ahora los padres no tienen la opción de dejar a los hijos en el colegio, lo que origina muchas veces caos y ruido constante en casa. Además, el hecho de trabajar en casa debería ser relativamente fácil, pero esto no resulta así, ya que el trabajo en casa resulta ser más estresante porque lo hace uno en soledad y con exposición constante a una pantalla. Segundo, para las personas que viven en ciudades pobladas y cerca muchas veces del mercado, el estrés por ruido se ha vuelto el doble, ya que debido al aislamiento no pueden escapar de casa cuando llega la hora de más bulla y tráfico en las cuadras que rodean a los centros de comercio. Tercero, con la reincorporación de los medios de transporte a su operatividad, volvió la contaminación a ciertos puntos de las ciudades, ya que no solo provocan ruido excesivo, sino también que son centros de contaminación focalizados, y las personas que vivan cerca deben pasar su aislamiento tratando de que el humo de los carros no se filtre en casa, ya que es también estresante. En conclusión, el aislamiento al que nos vemos sometidos a acatar en pro de nuestra salud nos está afectando de otra forma. Por ello, ya que estamos en casa, debemos intentar variar la rutina diaria, practicar nuevos hobbies, conocer nuevas recetas, actividades y buscar un contacto sano con la familia. De ser necesario, buscar ayuda profesional si la situación lo amerita, ya que ahora vivimos en una nueva normalidad. Y es deber de todos protegernos a nosotros mismos y a los que más queremos. Bien, jóvenes, por favor, si me habilitan sus imágenes a todos, por favor. Muchas gracias a todos, Elisa, Jordi, William, Carlos, Giovanni.
Voy a, por favor, nuevamente a tomar asistencia. Les voy a agradecer que me respondan, ¿verdad? Para poder llenar en sí el cuadro que tenemos que presentarle a la universidad. Un momento, por favor. Voy a ir preguntando, por favor, Jordi Alexander. Jordi Alexander, por favor, respóndame, chicos, por favor. Gracias. El compañero Héctor Iván Arriaza. Héctor Iván Arriaza. Ok, no está presente, ¿verdad? Carlos Giovanni Centé. Carlos Giovanni. Presente aquí. Gracias. Sebastiana Telma Yulisa. Sebastiana Telma Yulisa. No se encuentra la compañera Sebastiana. María del Cielo Cordero. María del Cielo Cordero. Natalie Danisa. Presente aquí. Gracias. Cindy Vanessa. Cindy Vanessa no se presentó. Un momentito nada más. Luego tenemos al compañero Sergio Manuel de León. Presente. Gracias. William Fernando Escobar Llanes. William Fernando Escobar. Presente, arquitecto. Kelly Noemí Gatica Pinto. Kelly Noemí. No se presenta. Lilian Maciel Gutiérrez. Lilian Maciel Gutiérrez. Tampoco se presenta. Andrea Alejandra Iescas. No se presentó. William Gabriel Jacinto Ordóñez. William. Presente. Gracias. Mario Anthony Martínez Aldana. Mario Anthony tampoco se presenta. Cristian Rolando Portillo Mejía. Cristian tampoco se presenta. Esteban Gabriel Ramírez. Esteban Gabriel Ramírez. Luego, Nilson Noé Ramírez Roque. Presente. Gracias. Luis Fernando Sagastume. Presente. Gracias. Elisa María Sierra. Presente aquí. Gracias. José Miguel Silvestre. Presente aquí. Jorge Vinicio Vargas. Génesis Alejandra Velázquez. Génesis Alejandra Velázquez. Y Luis Gerardo Zúñiga Solórzano. Luis Gerardo Zúñiga Solórzano. ¿No se presenta? Ok. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Sí, ahí estamos por el momento. Muchas gracias. Bien, entonces, continuando con este tema, en los casos de lo que es la psicología ambiental, por favor, algunos de los compañeros que efectivamente sí haya pasado, vamos a decir así, en lo personal, si es que pueden comentarlo, o como familia, alguna situación de estrés, ya sea psicológico o de tipo ambiental. Arquitecto. Díganos, por favor. Sí, Jorge. No sé si lleva esto al tema, o sea, lo que voy a decir va a implementar en el tema, pero en el caso de la pandemia, más que todo, la familia, le voy a decir, está preocupado por el virus. Claro. Unos dicen que era mortal, de que, o sea, es mortal, ¿va? Y otras cosas decían que las vacunas eran mortal también, entonces había como un conflicto entre
opiniones divididas y uno se estresaba porque decía, uno le entraba la duda si hacerle caso a un grupo o al otro y entonces en sí uno no sabía qué hacer. Uno tal vez no le ponía caso, pero digamos que si está laborando o está haciendo una actividad externa y cabal le viene ese pensamiento y dice, ah, no estoy vacunado, me voy a enfermar, y entonces Exactamente, sí. vive con esa preocupación. Claro. Bueno, sí, no, este es un tema que lamentablemente ha provocado pues ciertas, qué puedo decir? Posiciones, ¿verdad? Algunos que están, primero, algunos que no tienen conocimiento del nada, de qué es en sí esta enfermedad, ¿verdad? Y como tal, voy a decirlo también, pues quizás yo he observado que no le ponen atención. O sea, una cosa es no saber y la otra es que tampoco le pongan atención, ¿sí? El otro son aspectos quizás también a nivel sectores municipales, en la cual tampoco están muy a favor o sí están a favor de que esto funcione. Por un lado, Lo que decía sobre que le ponía importancia a unos y otros no, le voy a comentar, un amigo ¿cómo le no? dio Omicron. Ajá. Y no le ponía caso, es una gripe, es una gripe. Sí, pues. Y, o sea, como yo tenía esas opiniones divididas, dije yo, sí tenés Omicron. Le dije, ¿por qué no te vas a hacer las pruebas y todo eso? Sí. No se le está largo el cuento. Le dije, ¿tenés? Le dije, y entonces mejor aislarte, ¿no? Claro, claro. Por molestar, vino en mi cuarto y comenzó a toser por molestar y yo me estaba tapando. Ajá. A los 2 días me agarró Omicron. Ya ves, ese es un tema. Y me dio fuerte. Le dio fuerte. 2 días con fiebre. Y yo me enojé a la vez y después que me curé le fue a decir, viste que sí tenías Omicron y por molestarme fuiste a infectarle. Entonces, algunos lo agarran por juego, le voy a decir. Y imagínense que a mí me dio fuerte y a él tal vez no. Sí, no, así es. Cada organismo es diferente también, ¿verdad? Ajá, entonces, un poco de conciencia sería bueno, aunque digamos, si usted fuera, que no quisiera vacunarse, pero tiene que tener conciencia que la enfermedad existe. Y entonces tiene que tener sus precauciones. Y si tiene la enfermedad, tiene que evitar molestar al otro. Claro. No, pues mire, son estos temas, ya tenemos 2 años, pues. El sábado pasado, si no me equivoco, fue 13 o algo así, o domingo. Estábamos cumpliendo 2 años. Yo me recuerdo porque yo venía de la universidad cuando nos dieron el mensaje, ¿verdad? Que esto estaba iniciando en Guatemala y que se tenían que suspender las cosas. Pero al final, vamos, que efectivamente no ha sido una enfermedad sencilla, no ha sido una enfermedad local. Cuando se menciona el concepto de pandemia, es porque es en su extensión abarca, pues, vamos a decirlo así, en este caso a todo el mundo. Yo no creo, no sé si al momento habían todavía como 3 sectores, ¿verdad? De algunos países que estaban, pues, y no les, pues, al año pasado, no sé, este año. Pero a lo que vamos es que efectivamente hay situaciones que preocupan por un lado, por el tema de las personas adultas, el tema de las personas menores de edad también, ¿verdad? Que hasta el momento, sobre todo el tema de los niños, todavía van queriendo resolver entre las edades de 6 a 11 años para ver que se puedan vacunar. Están en etapas de evaluación. En fin, como dice el compañero Jorge, pues cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes en la familia, en el hogar, con los amigos, en el trabajo o con quien nos tengamos que ir relacionando para que mantengamos pues esa distancia adecuada. Como dice bien Jorge, estos temas, por muy sencilla que pareciera la enfermedad, sí afecta, digamos, sí afecta en el seno familiar, pues. Sí hace, digamos, el año pasado, quiero ver, finales del año pasado, el 21, perdón, el 20, que estábamos en el inicio, y parte del 21, en la universidad, sí hubieron varios compañeros, varios. Yo podría pensar tal vez de los que tuvimos un poco de comunicación por el asunto de la universidad y en algunos casos, ¿verdad?, ser relacionados con algún otro amigo que tal vez no le estábamos dando clase, pero que también fueron afectados. Posiblemente fueron más de 12 personas, ¿verdad? Sí, y esto pues, y en algunos casos sí hubieron
2, 3 casos que sí estaban con mucho riesgo, pues, de que otra cosa más les pudiera pasar. Pero al fin, este es un tema de lo que muchas gracias, Jorge, por compartir, ¿verdad? Como eso se pueden dar tantas situaciones de pérdida de familias, de hijos, de familiares, etcétera. Y obviamente también ese tema de una pérdida de familia ante un tema de esos también ocasiona otro tipo de estrés, ¿verdad? Porque obviamente hay preocupaciones dentro del seno materno, dentro del seno paterno, o como lo queramos ver, en las cuales pues hay situaciones donde fruto, digamos, de una posible situación, como puede ser el tema de la pandemia u otro tipo de situaciones que se dan, puede provocarle a la persona, al individuo o cercano a él, otros, en las cuales la parte de la afección, ¿verdad? A través de lo que puede ser el estrés, esto no lo podamos de alguna manera fortalecer en el sentido de ver cómo solucionamos esas variables que se dan, porque unas cosas son psicológicas, otras cosas son de salud física, ¿verdad? El corazón, la situación mental es otro tema, pero a fin, digamos, en este caso, la pandemia en particular, en gran parte fue o ha sido el tema de los pulmones, el tema del corazón, ¿verdad? Entonces, pues hay situaciones que, pues, como ejemplo, y lo que creo que muy buena comunicación, el compañero Jorge nos lo transmite. Luis, creo que también tenía algo que comentar, Luis Fernando. Sí, justamente con todo esto, ¿verdad? De las pérdidas por COVID y todo esto, el estrés que causa. Por ejemplo, el año pasado, mi papá murió, no murió de COVID, de un problema del corazón. Al mes, el hermano de mi mamá, mi tío, él murió de COVID. A los 15 días, en mi casa nos enfermamos de COVID. Y al mes, mi abuelo se enfermó y como a las 2 semanas murió. Entonces fueron 3 pérdidas como que en un año, ¿verdad? Y claro. Para mi mamá, su hermano y su papá y su esposo, ¿verdad? Para mí, mi tío, mi papá y mi abuelo. Entonces se causa como que mucho estrés y de tanto estrés que causa todo esto, uno está como que por mucho tiempo como en piloto automático, ¿verdad? Porque no sabe cómo, nunca está cómo reaccionar, ¿verdad? Para reaccionar, ajá. Sí. Y aunque uno siente que ya como que ya lo tiene como controlado, trabajado, controlado, hay momentos que uno despierta, ¿verdad? O vuelven esas emociones como a brotar en uno y se siente como que mal. Claro. Pero es parte de entender también, ¿verdad? Que son cosas de la vida y que uno no las maneja y que cada persona tiene su tiempo, ¿verdad? Y hay que vivir con ello. Primero que nada, Luis, muchas gracias por compartir, al igual que ustedes, compañeros, en especial a Luis, pues presentamos también, aunque tarde quizás, este tema, digamos, de pérdida de familias directas, unas ocasionadas por otras enfermedades, como le dio a su papá y parte de su abuelito, ¿verdad? Y las otras que se han dado también por el COVID. Todos pasamos estos temas, todos hemos perdido, digamos, de alguna manera más o menos de la familia. Y de parte yo también, pues, hace muchos años, pero nosotros tuvimos la pérdida, por un lado, de una hija de 4 meses, ya tiene más de 37 años su etapa, y por aparte, el seno, fíjese, materno, paterno, hace como 25 años, en cosa de año y medio, perdimos, en mi caso, papá, mamá, abuelito, abuelita. Mire, fue un tema así bien fuerte, entonces uno decía, ¿y ahora qué más viene? Pues, ¿verdad? Pero Luis, yo lo veo también a usted muy fortalecido y yo creo que esa es la manera de ir sabiendo uno que nuestro Señor nos ha puesto acá y nos pide, pues, ¿verdad? Que busquemos la felicidad. La felicidad no necesariamente es todo el dinero que queramos tener y no nos alcanza y no sabemos ni para qué utilizarlo, ¿verdad? No, la felicidad está en función de cómo nosotros como seres humanos, ¿verdad? Buscamos ese crecimiento, y no solo vertical, también horizontalmente, ¿verdad? Cuando menciono esto, hay un concepto de una pirámide. Ahorita se me olvidó el concepto de la pirámide, pero ya me va a venir el recordatorio. Digamos que cuando nosotros nacemos, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, por un lado,
pues nacemos en un seno materno, paterno, y dentro de ellos nacemos con necesidades, ¿sí? ¿Y cuáles son nuestras necesidades? ¿Sí? Las necesidades son el alimento, ¿sí? La parte propiamente donde nos permiten haber nacido y con ello el espacio donde vivimos. Y con los días, con el tiempo, pues vamos creciendo y nos principiamos también a tener otras necesidades. Ya nos ayudan a pararnos, a caminar, etcétera, y después vamos con otras etapas de formación de estudio, primaria, secundaria, etcétera. Cuando de repente también ya van cambiando las necesidades, ya de repente ya tienen una moto, de repente ya tienen un carro, etcétera. Pero para eso también sigue uno formándose, ¿sí? Sigue uno formándose dentro de la zona del área materna o paterna, y muchos pues ya principian a tener una oportunidad de trabajo. En la medida que van así, hoy están ya terminando la universidad o en el proceso de universidad. Y muchos de ustedes logran continuar y van a tener también la oportunidad de seguir creciendo, creciendo a nivel de estudio, creciendo a nivel de formación en otras carreras, pero también van teniendo la oportunidad del trabajo y también van teniendo la oportunidad de ir teniendo los ingresos necesarios para ir adquiriendo, Dios mediante, sus negocios, Dios mediante la parte especial en cuanto a tener su inmueble, su terreno, su casa, y por qué no decir, porque el terreno, perdón, porque si así lo permite nuestro Señor en cada uno de ustedes, en nosotros, el tener un trabajo grande, un trabajo que sea muy productivo, pues puedas tener 2 y 3 terrenos. Es que eso no es malo. El terreno, el tema es saber utilizar adecuadamente los recursos, ¿verdad? Y luego, en la medida en que vamos creciendo, sepamos que la formación que tengamos, lo que nos tiene que llegar es a la felicidad, ¿sí? Pero dentro de esa pirámide que estamos, si se da cuenta, una pirámide tiene una base ancha y luego se cierra en la parte superior, ¿verdad? Como un triángulo de la pirámide, ¿sí? Y al final, ¿qué es lo que busca cada uno de ustedes? O en lo particular, la final es seguir creciendo, buscando la felicidad, y para quienes estamos de alguna manera con esa fe de que existe un ser supremo y nosotros buscamos crecer en ese camino, ¿me entienden? Entonces, por ahí viene un poco esa parte como Luis la menciona, o sea, ellos recibieron de una manera, puesto que así nuestro Señor lo permitió, tener a la familia que ha tenido, y le han de guardar con mucho aprecio, con mucho cariño, y lo importante de todo esto es que siempre tengamos recuerdos bonitos. Sabemos que una enfermedad es triste, pero muchas veces cuando ya no se puede, lo mejor es que nuestro Señor, ¿verdad?, permita que eso sea para un cambio mejor. Así es de que gracias por compartir. Y el tema del estrés, de alguna manera, creo que ha sido importante es importante para nosotros. El hecho que mencionó Sergio de León, el que sabemos planificar un tema del día a día, perfecto, el del trabajo, los cargos que ustedes tengan en una oficina, en una empresa, etcétera, el saber planificar aún, y sobre todo también en el hogar, porque esto nos va a permitir ver claramente qué es lo que tenemos que hacer, el cómo, el cuándo, el cuánto, todo esto es lo que día a día tenemos que hacer. Y les mencionaba entonces que cuando existe esa planeación, ¿sí?, de cómo hacer, uno tiene que hacer, ¿verdad?, un cuadro, vamos a decirle así, con sus necesidades que tiene en el trabajo, en la casa, en el campo, donde sea. Esas son las necesidades, ¿sí? Pero para que eso se cumpla, usted tiene que escribir, hacer su cuadro, pero ponerle cuándo lo va a principiar y cuándo lo va a terminar. Para todos ustedes que están de buena manera en la universidad y que están pues estudiando muy bien y saliendo adelante, el hecho de tener entonces bien definido ese definición de tiempo, fecha de hoy de inicio y fecha de mañana término, en la medida en que usted lo escribe, pero a la vez le entra el detalle, ahí es donde usted va a tener menos estrés. ¿Qué le digo el detalle? Si está hablando usted de un curso X, pues sepa que ese curso, estamos ahorita en el módulo 2, en la semana tal, y tiene que ver, ¿verdad?, la fecha en que va a prepararse, la fecha en que lo va a terminar. Pero llega el momento que ahí por ahí mencionaba Jordi, no me recuerdo, o alguien más, que tienen muchos cursos cargados. Pues qué bien,
Ahora hay que hacerle ganas. Y ahora hay que ganar todas las clases, 8, 9, 10 clases las que tenga. Y con 100 todas, qué bueno. Pero pónganle la hora, pónganle fecha. Si no es solamente decir voy a estudiar y ya apunté que tengo que estudiar. No, eso no basta. Tenemos que preparar entonces ese plan en la cual usted define, ¿verdad? A la hora en que voy a principiar y pónganse en lo posible, ya sabiendo cuánto me tardo para hacer una determinada actividad, un tiempo que usted se traza. Porque entonces en la medida en que va cumpliendo y sacando cada uno de los temas, eso nos va a permitir estar más tranquilos. Por ahí, ¿quién me puede decir cuántos minutos al día usted sale a caminar, usted sale a correr, usted sale a desestresarse, vamos a decir la palabra? Por favor. La compañera Cordero, cuéntenos, ¿cuántos minutos al día usted se toma la mejor disposición de levantarse y hacer el ejercicio necesario? Cuéntenos. Fíjese que ahorita junto con mi hermana empecé a entrenar de nuevo básquet, entonces nos tomamos como que 2 horas. ¿No? ¿2 horas de ejercicios? De ejercicio, de trote, de cardio, entre otras. Ok, ¿y eso cuánto tiempo tiene de estarlo haciendo? Una semana. ¿Es la primera vez que realiza esas actividades? No, hace como 3 años quizá. Pero después lo dejé por las clases y ahorita me tomó un tiempo de nuevo. ¿Está volviendo a principiarlo? Así es. Muy bien. Se los pregunto porque esto va de la mano con el día a día de ustedes. Tienen mucha recarga por el estudio, mucha recarga porque ayudan en casa, porque tienen otro trabajo, etc. Pero entonces mentalmente también tenemos que ser muy positivos. Para todo lo que hagamos, hagámoslo positivo. ¿Sí? Y de veras, quien utilice 15 minutos, 20 minutos, hágalo con el gusto de cumplirlo el día a día. ¿Sí? ¿Quién otro de los compañeros, compañeras que me pueda decir que tienen actividad física? ¿Quién me lo puede comentar? William, José Miguel, Carlos, Giovanni. Arquitecto. Dígame. Dígame. Yo practico un deporte, que es el fútbol. ¿Qué deporte? El fútbol. Ok, perfecto. Tal vez juegue unas 3 o 2 veces por semana, entre 1 hora, 30 minutos máximo. Sí. Solo por divertirse. Pues, pero mire, qué bueno que también menciona solo por divertirse. Es que es parte de la vida el hacer las cosas con gusto, ¿verdad? Que cuando llega a jugar lo hace con el deseo, pues, de compartir, ¿verdad? La actividad específica del fútbol, pero necesita también que esa actividad específica un poco de ejercicio, porque si no, lo puede hacer que lo más probable es que se pueda uno lastimar, fruto de tal vez no está con la condición, ¿verdad? Ideal. Siga adelante con ese tema. Sí, eso pasa. Sí, eso pasa, ¿verdad? Cuando uno no tiene ritmo. Yo me recuerdo una vez. Exactamente, así es. Que dejé como 2 meses de no jugar y yo decía que no pasa nada. En 5 minutos ya no daba. Sí, sí. Yo tuve un trabajo recientemente, hasta el año pasado cambiamos de actividad. Puesto que yo tuve casi año y medio, casi 2 años, yo siempre he hecho deporte, por lo menos mínimo salgo a correr o a caminar con mi perro. Pero dentro de eso estuve casi año y medio que no hice nada, pero porque yo tenía que salir de trabajar, a trabajar a las 4, vamos a ver, a las 4:30 para estar a las 5 de la mañana y regresar prácticamente a las 7 de la noche, ya para el tema de los cursos, por decirlo así. Eso de alguna manera me estresó mucho. El hecho porque todo el tiempo había tenido actividad, ¿verdad? Aunque sea ya mayor, etcétera. El hecho de salir a caminar para mí, 15, 40 minutos, media hora, es fundamental para mí. Mentalmente yo me siento, vamos a decir así, con una condición favorable de no sentirme, ¿verdad? Con una situación de presión, etcétera. Sé que las tenemos todos. No podemos decir que no tenemos ese tipo de presiones, pero yo les deseo a ustedes que manejen de esa mejor manera. Pueden ser mucho mejor de la que uno hace, pues. Lo importante es que las cosas las hagamos con gustos, con buen deseo, que sepamos que alrededor de eso hay condiciones posiblemente adversas, pero que podemos salir adelante
de ello, ¿verdad? Ok, solamente quiero ver si tengo otro documentito por aquí. Solo vamos a ver si puedo poner este. Denme un segundo y lo vamos a compartir también. ¿Me dicen si se ve? Me dicen, me dicen si se escucha también, por favor. No. No se escucha, pero sí se ve. ¿Ahora? ¿Se escucha? Ahora sí. Organismo que muchos temen. Pero no hay que olvidar que sin ella ni los seres humanos ni el resto de animales habrían sobrevivido. Y ya que hoy en día en nuestras sociedades se puede convertir en enemigo, mejor conocerlo a fondo. Con la neurocientífica Sonia Lupián, que lleva más de 20 años desentrañando los mecanismos y los efectos del estrés, Eduardo Punset nos descubre hoy algunas pistas para combatirlo antes de que cause estragos. Es curioso, pero una vez más nos encontramos en una situación en la que la gente en general tiende a creer que el estrés lo provoca el exceso de trabajo y la falta de tiempo. Y luego cuando empezamos a escarbar lo que le pasa a la gente por dentro, descubrimos que esa no es la razón, que las razones del estrés son otras. Lo van a ver en redes esta noche. Según lo que tú dices, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo cuando un mamut lanudo está a punto de comernos y cuando estamos hartos de estar al volante y nos ponemos de los nervios en un atasco de tráfico, todo eso es muy similar. Lo que quiero decir es que el cerebro es un detector de amenazas, de información amenazante. Y cada vez que nuestro cerebro detecta algo que supone una amenaza, ya sea para nuestro tiempo o para nuestra vida, como en el caso del mamut, generará hormonas del estrés para aportarnos la energía necesaria. Ante exactamente los mismos motivos, algunas personas se estresan más que otras. Y no me resultaba fácil entenderlo hasta que tú explicaste el por qué. ¿Por qué? Creo que es un error colosal pensar que a todos nos estresan las mismas situaciones. Eso es totalmente imposible. Y lo sabemos porque hemos descubierto, tras 30 años de investigación científica, que hay 4 características de una situación que provocan estrés. Y no es necesario que estén presentes las 4. Cuantas más se cumplan, mayor será el estrés. Las 4 características de una situación de estrés son las siguientes. La primera es la novedad, lo que nos pasa tiene que ser nuevo. La segunda es la impredecibilidad, tiene que ser impredecible. La tercera es la sensación de que no controlamos en absoluto la situación. Y la cuarta es que debe representar una amenaza para nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando alguien se cuestiona nuestra capacidad para realizar correctamente nuestro trabajo o algo así. Si eso sucede, lo que experimentaremos será una respuesta de estrés. ¿No resulta sorprendente, pues, que en épocas de crisis las personas tiendan a sentirse más estresadas, ¿no? Es una situación nueva, es impredecible, sí. Controlan mucho menos. O sea que la gente debiera estar más estresada. Pero ¿cómo se lucha contra ese estrés? ¿Se puede evitar? Lo primero que hay que hacer es entenderlo. Tras 20 años investigando el estrés, no creo que la gente sepa lo que es. Todo el mundo cree saberlo, pero el caso es que no tienen ni idea de qué es. Una vez hice un sondeo entre 1000 personas. Les pedí que me dijeran qué era el estrés para ellos, y la mayoría lo definió como presión por falta de tiempo. Según eso, nos estresamos cuando no tenemos tiempo para hacer todo lo que querríamos hacer en el periodo que nos hemos reservado para ello. Por culpa de esta definición, la mayoría me dijo que los niños y las personas mayores no padecen estrés. No se estresan. Es un error garrafal. Su cerebro es más vulnerable en el caso de los niños porque todavía se está desarrollando. En el caso de las personas mayores, por el proceso de envejecimiento.
Por eso, si empezamos a contarle a la gente lo que es el estrés, podrán empezar a entender cómo abordarlo, porque la mejor manera de afrontar el estrés es conocer sus 4 características y encontrar un plan B, como yo lo llamo. Hay que preguntarse, ¿qué puedo hacer? Y luego buscar una estrategia. Es curioso. Nuestro cerebro ante una situación de estrés actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea. Y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia. Estás pálido y aumenta tu temperatura. El cerebro ordena abrir las estopillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Y estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. Investigar sobre el estrés, ¿te ha enseñado algo sobre la felicidad o sobre por qué las personas tienden a ser infelices o cuándo podrían ser felices? Si estás estresado, tienes miedo, probablemente eso es la negación de la felicidad. Así que las personas estresadas son infelices. Pues no sé yo si estudiar el estrés durante 20 años me ha enseñado algo sobre la felicidad. Lo que sí sé, y de eso estoy segura, es que la felicidad no consiste en la ausencia de estrés. Una vez leí un libro cuyo título decía algo así como «Libérese del estrés para siempre». Pues bien, si te liberas completamente del estrés, estás muerto. Vamos, que en esta vida necesitas un poco de estrés. Cuando hablas con personas felices, verás que siempre se marcan pequeños retos que desean conseguir. Pero la diferencia es que conocen, por así decirlo, su resistencia al estrés y cuando el estrés es excesivo, frenan. ¿Y qué hay de los distintos tipos de estrés? Me refiero a que está el estrés absoluto, un tsunami o algo así, ante lo que no se puede hacer nada, absolutamente nada. Y luego está desafíos más relativos. ¿O siempre es lo mismo? No, ahora establecemos una diferencia entre factores estresantes absolutos y relativos. Un factor estresante absoluto supone una amenaza para tu supervivencia. El problema que tenemos ahora, si es que puede considerarse un problema, es que ya no hay muchos factores estresantes absolutos en nuestras vidas. Ya no hay mamuts. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud predice que en el año 2020 la depresión relacionada con el estrés crónico será la segunda causa de invalidez en el mundo. Y si ya no hay mamuts, ¿por qué pasa eso? Creemos que es porque ahora los factores estresantes son relativos. Lo que significa que generamos una respuesta de estrés si estamos expuestos a situaciones nuevas, impredecibles, que no controlamos, etc. Y esas sí que abundan ahora. ¿Te has fijado alguna vez en los titulares de los periódicos? Está todo lleno de información amenazante. Así que hoy en día estamos rodeados de información que el cerebro puede procesar como si fuera la amenaza de un mamut. Y sufrimos respuestas de estrés todo el rato. Bien, creo que es importante, ¿verdad?, seguir comentando estos temas. Dos cositas para terminar. Por un lado, decirles que estamos ya iniciando la etapa de lo que sería el módulo 2, estas semanas para llegar al segundo semestre. ¿Sí? Disculpen, me falta ingresarles. La semana pasada tuvimos un tema, perdón, la antepasada, no la pasada fue el examen, pero la semana pasada tuvimos un tema relacionado con actitudes ambientales, ¿verdad? Entonces, perdón, sí fue con el tema de, sí, los mapas mentales, correcto. Entonces, dentro de ese tema me falta trasladarles una solicitud de una tarea y la del día de hoy. Van a disculparme que no se las pasé,
¿verdad? Por estar terminando de mandar otros documentos de la universidad misma. Pero entonces sí agradecerles, yo se los confirmo, creo que el martes a más tardar, para que ya la podamos terminar en la semana, esta que viene, por favor. ¿Sí? Luego, traten de seguir participando todos con la asistencia. Luego también las actividades de las tareas en algunos momentos no se han terminado de completar. Así rapidito, solo quiero ver. Hay algunas personas que sus documentos no se abren y otras que no están enviando tareas. Entonces, esos son temas que por ahí nos afectan. Solo quiero ver ahí. Quiero ver. El tema de administración. Vamos a ver. Hoy no estuvo la compañera Kelly. El compañero Sergio de León. Sergio, en sus trabajos, ¿sí? Fíjese que a usted no abre ¿cómo se llama? El acceso hacia, digamos, para que uno lo pueda ver. Resulta que ahí dice, cuando uno oprime donde está, digamos, el documento suyo, ahí sale lo que es un candadito que dice necesita acceso. Eso la vez pasada me sucedió con uno de los compañeros de leyes y él lo que tenía que hacer es habilitar, ¿verdad? Abre ahí, habilitarlo para que pueda entonces meter los datos de ese dato. Por eso mismo sus 5 documentos, los 4 documentos suyos no aparecen calificados, ¿sí? Al igual que ahí voy a habilitar para que lo pueda ver. Por favor, ese es el tema. En la compañera Kelly le está sucediendo lo mismo. Al compañero José, estoy hablando de la tarea número 2, al compañero José Miguel Silvestre, por alguna circunstancia, su documento no aparece, no lo metió. Aparece como que llegó para el documento, pero no lo trasladó. Sí, aquí es que lo mandé como texto, entonces a usted no le aparece en sí el documento. Chequéme la tarea 2. Luis Gerardo Zúñiga creo que hoy no está. También necesita el tema de acceso. Elisa, ¿está por ahí Elisa? Elisa, en la tarea 4 no aparece que haya juntado ninguna actividad. La tarea Pero número ya la 3, tengo hasta calificada. la tarea 4, chequémela. Sí. Dice Bueno. tarea 4, conocimiento ambiental. Bueno, si ya la califiqué, entonces, pero entonces tal vez digamos, ya apareció y se la califiqué, pues, pero entonces la tenía Y yo. es que aquí La tarea, ¿sí? Hay varios como módulos que están abiertos, pero no tienen documento para saber qué hay que hacer. Por ejemplo, está la tarea 1, naturaleza y evolución de psicología del medio ambiente. Ajá. Y no tiene punto, no tiene entrega, no tiene nada, Pueden pero aparece chequearlo, ahí. pueden chequearlo. Ya están puestas las tareas, las calificaciones. Y en la tarea 13, Sergio de León me parece igual, José Miguel Silvestre también, y Luis Gerardo Zúñiga. A mí solo la 4 es que me hacía falta, pero sí la tengo calificada. ¿Ya está calificada? Ok, no, si ya está calificada. ¿Y saben por qué se los comento? Puesto que nosotros ya levantamos la traslado, vamos a decir así, de las notas junto con las evaluaciones hacia la universidad, o hacia la administración, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan también. Ok. Así es de que sigamos adelante, chicos. Entonces les deseo lo mejor. Que la pasen muy bien el fin de semana y que sigan estudiando un montón. Así que para todos, estamos ahí terminando la actividad. Si tienen alguna duda, por favor, sobre la temática del día de hoy, por favor, si tienen duda, lo hacemos. Y si no, pues les doy gracias también por su participación. Así que muchas gracias a todos. Feliz tarde y que sigan pasando. Feliz tarde. Okay, gracias, José Miguel. Feliz Gracias. tarde. Feliz tarde. Nos vemos, chicos. Muy buenas tardes. Vámonos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Nos vemos.